Una de las sugerencias que hemos planteado es el control de las divisas, de las exportaciones. Y ahora, Guarachi, ¿de dónde sacó lo del control de divisas? Si no es del guión que le dio Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. ¿O Guarachi sabe algo de medidas económicas? No se ha planteado ningún comité de control de divisas. Esa es una falsa apreciación que se ha dado por algunos analistas o alguien que ha interpretado mal el día de ayer en la reunión. No se ha hablado de ningún control de divisas. O sea, yo quiero desmentir categóricamente que se haya hablado de control de divisas. Primero llega el diésel ruso. ¿Cuál diésel ruso? Mentira, no hay ningún diésel ruso. Y luego llega el diésel ruso. No importa que sea ruso. ¿Cómo que no importa? Te metiste al país. Estimado señor ministro, nos dirigimos a usted para darle a conocer que el directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, ha decidido no asistir a la reunión programada para el día de hoy en el marco del diálogo por la economía y la producción. Si aceptan el Comité de Control de Divisas, sus bases los van a colgar. A pesar de nuestra buena fe, hemos sentido de manera desalentadora que las soluciones planteadas por el gobierno parecen ya estar predefinidas y validadas. Y lo que más nos preocupa es que van en sentido contrario a resolver la delicada situación económica. Un claro ejemplo es la manifiesta intención de implementar un nefasto mecanismo de control y racionamiento de divisas, argumentando equivocadamente que el sector privado es el responsable de la escasez de dólares. A ver, el gabinete social no impone, el gabinete social propone. El gabinete social ha hecho una propuesta, ¿sí? Esa no es aceptada por el gobierno. Control de las divisas es un suicidio colectivo, no se lo puede hacer. Tienen razón los empresarios, se lo digo muy de frente. El control de las divisas, lo único que podría acarrear es una profundización más bien de la falta de las mismas. La noche de este jueves, la Cámara Nacional de Industrias emitió un comunicado donde se declara el estado de extrema alerta y emergencia, anunciando un colapso del aparato productivo del país en caso de que el gobierno apruebe el control de divisas que fue propuesto por el Gabinete Social. Cuando el gobierno interviene tratando de controlar, genera una serie de problemas. Y en estos países que tú has mencionado, y la experiencia en 4.000 años, es que se genera distorsión de precios de mercados, se desincentiva en este caso las exportaciones y empieza a haber una pérdida de confianza muy seria en la moneda nacional, tienes fuga de capitales, no hay inversión extranjera y lamentablemente esta medida, quiero ser bien claro y contundente con esto, esta medida va a llevar a que la devaluación del boliviano se vuelva meteórica. O sea, a ellos les encanta el caos, les encanta el colapso, porque viven mejor de esa forma, porque pueden aprovechar mejor la corrupción y el robo que hay en el país. Pero la bolsa está a 8. Ahora, si tú quieres comprarte a 15, ese ya es tu problema. Ese ya es problema de cada uno, porque es una cuestión de libertad, pues de economía. Si yo tengo $1,000 y te los vendo a 20 pesos, tú me compras, genial, ¿no? Yo no sé si yo soy el vivo, tú eres el tonto. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Pasamos, Amalia, a otro tema. La actualidad, la coyuntura económica sobre todo, ha generado una ola de rechazos de parte de varios sectores empresariales en contra del pretendido control de las divisas. Estimado señor ministro, nos dirigimos a usted para darle a conocer que el directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, ha decidido no asistir a la reunión programada para el día de hoy en el marco del diálogo por la economía y la producción, a la cual usted gentilmente nos invitó.
A través de la presente deseamos exponer con mayor claridad las causas que sostienen esta decisión. En primer lugar, el desarrollo de la reunión del pasado miércoles nos generó una profunda preocupación, dado que lamentablemente el gobierno tiene una lectura alejada de la realidad económica de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Esto impide la viabilidad de un verdadero abordaje de la problemática y de la sociedad en su conjunto, así como también la falta de acogida a las propuestas planteadas por parte del sector privado. Nos hemos sentido oídos, pero no escuchados. Hoy existe una necesidad inminente de abordar los temas desde su raíz y sus verdaderas causas, lo cual implica reconocer que el alto déficit fiscal no es un factor aislado, sino que tiene un impacto directo en la economía nacional, restando dólares a las familias y a las empresas. La imposibilidad de incluir este elemento medular en el diálogo tendrá como consecuencia medidas incompletas y resultados no sostenibles. Además, muestra la falta de predisposición de una de las partes a ser protagonistas de ajustes, mientras que a la otra, al sector privado, se le demanda acciones y se le causa implícitamente de falta de conciencia y patriotismo. Nada más alejado a la verdad. A pesar de nuestra buena fe, hemos sentido de manera desalentadora que las soluciones planteadas por el gobierno parecen ya estar predefinidas y validadas. Y lo que más nos preocupa es que van en sentido contrario a resolver la delicada situación económica. Un claro ejemplo es la manifiesta intención de implementar un nefasto mecanismo de control y racionamiento de divisas, argumentando equivocadamente que el sector privado es el responsable de la escasez de dólares. Medidas de esta naturaleza terminarían sofocando a las empresas, poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo laborales y finalmente atentando de manera directa a la economía en su conjunto. Las decisiones que se tomen serán trascendentales para el futuro de nuestro país y deseamos con sinceridad que sean las más acertadas. Como lo expresé durante la reunión, nosotros sostenemos que el camino para encontrar soluciones es despojándose de ideologías, de intereses políticos, sectoriales y personales, con estricto sentido de responsabilidad, pero sobre todo de urgencia. Nuestro análisis señala que la solución debe ser integral, incluir medidas fiscales, monetarias, cambiarias y productivas, donde cada actor tiene un rol que debe asumir. Las medidas parciales solo generan mayor incertidumbre y preocupación, así como una clara señal de que el principio de urgencia no es una coincidencia. Por los argumentos expuestos y con mucho pesar, nos excusamos de participar en la reunión de hoy en la tarde, pero no abandonamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, porque estamos convencidos que debemos superar este momento y construir el futuro que cada boliviano sueña. Reciba un respetuoso saludo. Cacho, ¿por qué dijiste que el ministro de Economía había hecho una demostración de cinismo? ¿Qué pasó? Bueno, anoche, Amalia, el ministro de Economía, don Marcelo Montenegro, fue entrevistado por una red de televisión y lo que dijo, muy suelto de cuerpo, Amalia, realmente me asombró el grado de cinismo de Marcelo Montenegro. Dijo lo siguiente: ¿quién ha hablado de control de divisas? Nadie ha hablado de control de divisas. Cuando el martes, 2 días antes, el monigote del gobierno, don Juan Carlos Guarachi, salió públicamente a plantear el control de las divisas como una decisión del gabinete social, que sabemos que es una especie de instancia de brazo político del gobierno actual.
Ministro, ¿esa propuesta es viable? ¿Préstamos, acudir a organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario, no sé, para inyectar divisas? ¿Eso está abierto a eso el gobierno? El gobierno ha accedido a créditos de organismos multilaterales como BID, CAP, Banco Mundial, JICA, KfW, Complata, AFD. Muchos de ellos en este momento están trabados en la Asamblea. Entonces, me complace que el empresario Lemer lo haya señalado y sería bueno que conjuntamente con él y todos los empresarios vayamos a la Asamblea a exigir que se destraben los créditos. Claro que sí, que esa es una medida viable y que está en este momento trabado en la Asamblea. Entonces, si se plantea esta alternativa de pedir algunos créditos a organismos multilaterales y luego terminan siendo secuestrados y estrangulados en la Asamblea, pues tenemos que ponernos de acuerdo para exigir a la Asamblea que los destrabe y que permita que estos fluyan a la economía. Entonces realmente yo me quedé asombrado y dijo Marcelo Montenegro, no, nadie ha hablado y por tanto en la reunión de este viernes en la tarde vamos a plantear otro tipo de medidas que no tienen que ver con el control de las divisas, tienen que ver con las exportaciones y con otro tipo de medidas que no las quiso revelar. Entonces realmente me sorprendió porque me imagino que creen que es astucia política, que creen que, caramba, hemos hecho una gambeta política. No, la gente es peor, o sea, cree menos en este gobierno, piensa que es un gobierno inepto, que no hace las cosas con seriedad, que cambia de opinión cada 5 minutos, y es peor, porque toda la credibilidad, la poca credibilidad que tienen, se está yendo por el caño. A ver, el gabinete social no impone, el gabinete social propone. El gabinete social ha hecho una propuesta. ¿Sí? Esa no es aceptada por el gobierno. Control de las divisas es un suicidio colectivo, no se lo puede hacer. Tienen razón los empresarios, se lo digo muy de frente. El control de las divisas, lo único que podría acarrear es una profundización más bien de la falta de las mismas, ¿no? O sea, el control de las divisas no se refiere únicamente al dólar, ojo, sino que nadie en este país, nadie podría hacer ningún negocio que no sea en moneda boliviana. Ni yuans, ni yens, ni nada de lo que quieran. Ni rublos, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos la soga al cuello y ahora nos colgamos solitos. No es así. Eso no está en los planes gubernamentales, bajo ningún punto de vista, el control de la divisa. Lo que sí es que hay que llegar a mecanismos que nos han fallado ya la anterior vez en este tema de los acuerdos con los empresarios, de que todas las divisas de exportación pasen por nuestro Banco Central y hagamos el trabajo que siempre hemos venido haciendo, sin especular, sin guardarse, sin cosas por el estilo. Entonces, ¿de dónde sale que existe a 8 bolivianos? Porque lo están ofreciendo a 8, pero la bolsa está a 8. Ahora, si tú quieres comprarte a 15, ese ya es tu problema. Ese ya es problema de cada uno, ¿ah? Porque es una cuestión de libertad, pues de economía. Si yo tengo $1,000 y te los vendo a 20 pesos, tú me compras, genial, ¿no? Yo no sé si yo soy el vivo, tú eres el tonto. Pero aquí hay un tema hecho. El tema de la compra de los miles y demás se cayó porque más de 1.200 millones se hicieron por la criptomoneda de negociación. Pero el oficial está en 6. El oficial sigue siendo 6.96. El gobierno miente con un cinismo que realmente da escalofríos. Recordarás, primero llega el diésel ruso. ¿Cuál diésel ruso? Mentira, no hay ningún diésel ruso. Y luego llega el diésel ruso. No importa que sea ruso. ¿Cómo que no importa? Te metiste al país. Y ahora, Guarachi, ¿de dónde sacó lo del control de divisas? Si no es del guión que le dio Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. ¿O Guarachi sabe algo de medidas económicas? ¿No? ¿Cómo? Todo el mundo. Si lo hemos comentado, sí, realmente. Uno ya no sabe qué decir ante
tal grado de cinismo con las mentiras del gobierno, ¿no? Ahora se le vino la avalancha de críticas. Mira, Cacho, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la Cámara de Industria y Comercio, la Confederación de Empresarios Privados, rechazan CAINCO, ANAPO, rechazan el control de divisas. La noche de este jueves, la Cámara Nacional de Industrias emitió un comunicado donde se declara el estado de extrema alerta y emergencia, anunciando un colapso del aparato productivo del país en caso de que el gobierno apruebe el control de divisas que fue propuesto por el Gabinete Social. El ministro de Economía estuvo presente en Noches Sin Tregua para hablar sobre este comunicado. No se ha planteado ningún comité de control de divisas. Esa es una falsa apreciación que se ha dado por algunos analistas o alguien que ha interpretado mal el día de ayer en la reunión. No se ha hablado de ningún control de divisas. O sea, yo quiero desmentir categóricamente que se haya hablado de control de divisas. La autoridad afirmó que se debe aguardar por la conclusión del diálogo nacional con los empresarios del país y no adelantarse a situaciones que aún no se tocaron. Bueno, yo lamento ese tipo de comunicados, más aún cuando todavía el diálogo no ha concluido. Creo que los bolivianos tenemos la amplia capacidad de sentarnos siempre en una mesa, escribir argumentos, intercambiar criterios y también establecer disensos, pero a partir siempre de una mesa de diálogo. La reunión que ha habido el día de ayer con el presidente no solo se centró en ese punto, sino en otras medidas importantes que favorecen el mayor flujo de divisas para el país, como la liberación de exportaciones o un fondo crediticio para impulsar rápidamente con capital de trabajo exportadores y profundizar la sustitución de importaciones. El ministro Montenegro dijo que aún se deben intercambiar criterios en la reunión de este viernes. Y que si bien la Central Obrera Boliviana manifestó un punto de vista, pues lo hace en el marco también de su análisis y que le corresponde también la responsabilidad de haber planteado aquel esquema. Pero nosotros no hemos hablado de ningún mecanismo de control de divisas. Por lo tanto, resulta, digamos, apresurado y resulta también precoz hablar de algo que ni se ha dicho en la reunión. Por lo tanto, nosotros como gobierno estamos amplios y llanos a intercambiar criterios, argumentos. Por eso los estamos invitando y esperando nuevamente para restablecer este diálogo el día de mañana a las 16:00 en Casa Grande. El ministro de Economía afirmó que no se deben apresurar a hablar de algo que aún no se ha decidido por parte del gobierno. Toda la opinión de los expertos economistas, aunque se puede decir que son todos opositores, dijeron el control de divisas va a llevar al descalabro económico del país. Es decir, ya estamos en el descalabro, a la enésima potencia. De ejemplo reciente de lo que significa controlar precios. Recuerden que a comienzos, primer trimestre del 2023, todo iba relativamente bien hasta que el Banco Central establece un precio, ¿no es cierto?, preferencial, un precio tope a los exportadores de 6.95, un tipo de cambio nuevo que lo que hace es simplemente desatar todo el problema, porque el Banco Central se mete a controlar el precio. Lo mismo sucede cuando la ASFI pone una comisión máxima del 10% a la comisión bancaria, está indirectamente interviniendo, controlando el precio de la divisa, generando un nuevo tipo de cambio, y los dólares desaparecen. Y vuelven a desaparecer cuando la ASFI dice que la comisión ahora se amplía al 20% para las otras divisas diferentes al dólar. En otras palabras, cuando el gobierno interviene tratando de controlar, genera una serie de problemas. Y en estos países que tú has mencionado, y la experiencia en 4.000 años, es que se genera distorsión de precios de mercados, se desincentiva en este caso las exportaciones y empieza a haber una pérdida de confianza muy seria en la moneda nacional, tienes fuga de capitales, no hay inversión extranjera y lamentablemente esta medida, quiero ser bien claro y contundente con esto,
esta medida va a llevar a que la devaluación del boliviano se vuelva meteórica en adelante, si es que se toma esta decisión. La Cámara de Industria, como nunca, Cacho, ha emitido un pronunciamiento durísimo que advierte con el cierre de industrias. Dice, esta ya es la estocada final. Si ponen control de divisas, ya la industria empieza a paralizar. ¿Qué es el control de divisas? Que el exportador que vende su producto en el extranjero le pagan en dólares, entonces esos dólares los tendría que entregar al Banco Central. ¿Y de qué va a vivir el exportador? El Banco Central le va a pagar esas divisas a cotización oficial, 6.97. Una risa, 6.97. Si en el paralelo está bordeando los 10 y me dicen que por encima de 10. Y cuando ese exportador tenga que comprar un repuesto, ¿de dónde consigue las divisas? Del mercado negro. ¿A qué cotización? A 10. Entonces paraliza la producción. Evidentemente están replicando lo que están gobernando los venezolanos en Bolivia. ¿Por qué te digo esto? Porque el decreto supremo 2302 de Hugo Chávez Frías del año 2003 es el que hoy está planificando el gobierno implementar en Bolivia, que nació en el 2003, Erwin, con una idea de controlar las divisas, el flujo de divisas, que haya una mesa de esta coordinación del flujo de divisas para controlar estas divisas. Hoy día las divisas van con esta idea. ¿Qué va a pasar? Va a venir a quién le damos la divisa, cómo se asignan las divisas, quién está afín al gobierno, quién hace caso, quién da coima. Va a ser un ente de corrupción terrible que se va a crear, además que hay ya un montón. Va a crear una burocracia tremenda, Erwin, porque la gente va a tener que hacer más o menos rogarle a esta mesa de divisas que, por si acaso, en Venezuela se llamaba el CADIVI, que es cabalmente este mecanismo que era para controlar el flujo de divisas. Se llamaba la Comisión de Administración de Divisas en Venezuela. Entonces, los venezolanos en Bolivia están por dar uno de sus zarpazos finales y están acelerándolo porque ven que se les va de las manos el gobierno venezolano, por ende van a venir ya a gobernar totalmente en Bolivia. Entonces estamos a punto de entrar a un callejón sin salida y ya a un punto sin retorno. Hay que ir a las calles, hay que presionar a aquellos que lideran hoy día nuestras regiones en todo el país y salir a las calles y pedir adelantamiento de elecciones. Se tiene que adelantar las elecciones, tenemos que cambiar el gobierno para empezar a caminar sobre líneas de prosperidad. Entonces yo creo que hoy día la decisión está en nosotros, ya no está en el gobierno. El gobierno nos ha demostrado 4 años que no va a solucionar nada, que la gente no va a aguantar la economía y vamos a tener que irnos fuera del país mucho a buscarle la... Hay que entender, Erwin, que estos modelos y esta gente gobierna a través de la corrupción. Ese es el negocio que ellos plantean. Ellos no van a plantear negocios de prosperidad, negocios para hacer y tener una sociedad armoniosa. A ellos les encanta el caos, les encanta el colapso, porque viven mejor de esa forma, porque pueden aprovechar mejor la corrupción y el robo que hay en el país. Realmente es muy importante lo que acabas de señalar en torno a esta ola de rechazos. Te acordarás que ayer mencionamos que fuentes consultadas por Cabildeo Digital y Datapolis.bo dijeron que había una reunión en Santa Cruz y que la posición iba a ser firme en relación a la reanudación de la conversación con el gobierno este viernes. Y esa firmeza ha venido a través de sus comunicados, esta especie de cascada de comunicados que rechazaban y que tuvo su punto más alto en el comunicado de la Cámara Nacional de Industrias, que habla de colapso del aparato productivo, de inflación sin precedentes en Bolivia, de cierre de fábricas, de desempleo masivo y de pérdida de mercados extranjeros. Realmente la hecatombe si es que se aplicara esto del control de las divisas. Hemos planteado un set de propuestas y soluciones que a nuestro entender como gobierno nacional son factibles de aplicar.
tema de divisas, bueno, ellos tienen una idea, nosotros teníamos otra. Ese es uno de los puntos donde también no ha habido mucha coincidencia. Mientras unos dicen que fue una reunión bastante positiva, otros ven que se quedaron estancados en el tema de los dólares. Lo cierto es que hay varias propuestas sobre la mesa, tanto del gobierno como de parte del sector empresarial y productivo, que se deben analizar hasta el reinicio de la reunión este viernes. Haremos entrega al señor presidente de las distintas propuestas que contienen medidas específicas elaboradas por las instituciones del empresariado privado, tanto nacional como departamental. ¿Pero qué pasa con los dólares? ¿Por qué no se logró avanzar en este campo? Resulta que el gobierno y los empresarios quieren cosas diferentes. Por ejemplo, el presidente de los empresarios privados de Tarija señaló que se propuso que el gobierno busque nuevos créditos con organismos internacionales como el Banco Mundial u otros, y también tratar de refinanciar la deuda actual para que se le dé liquidez al Estado. Pero el gobierno tiene otras ideas de que, bueno, eso sería contraproducente para el gobierno, por lo que el gobierno está planteando el tema de divisas mediante un bolsín que se maneja entre la parte privada y la parte estatal, y tienen algunas otras ideas de conseguir dinero también de lo que está dentro de la asamblea. Y a esto se suma también la preocupación de la propuesta del Gabinete Social de controlar las divisas, aunque el empresariado privado cruceño espera que no se llegue a ese extremo. Lo que ayer lo dicho por el presidente no fue en línea directa con lo que dijo la COP. Tenemos que generar un análisis, tenemos que recibir las propuestas en detalle y, por supuesto, seguir haciendo los planteamientos correspondientes mañana cuando estemos a las 4 de la tarde. A pesar de esta discrepancia entre el gobierno y los empresarios, hay quienes ven que fue una reunión muy fructífera y que el viernes se dilucidará todo. Esa reunión es la reunión más importante del sector privado con el gobierno en los últimos 20 años. Y eso es lo que espera también el presidente Luis Arce, quien señaló que con el sector empresarial y productivo se coincidió en la necesidad de seguir coordinando la ejecución de acciones conjuntas por el bienestar del pueblo boliviano. Pero Luis Fernando Camacho no le cree a Luis Arce y no piensa que todo esto llegue a un buen puerto. De hecho, asegura que la reunión del gobierno con los empresarios es un intento de mostrar que tiene dominadas las instituciones. Me llama la atención que el empresariado se hubiera expresado de manera tan clara y frontal frente a este punto y otros, antes de entrar a la mesa de conversación, no digo negociación, de conversación con el gobierno. El gobierno no está yendo a negociar nada, Cacho. El gobierno está yendo a poner paños de agua fría al sector empresarial e intentar convencerlos de que apoyen el referendo. Chantajearlos, apoyen el referendo y puedo aflojar en esto y en el otro, ¿no? Si eso es negociación, pero no está yendo a abrirse en las posibilidades que la materia económica expone, ¿no? No está yendo a escuchar y a decir, bueno, esto puede ser interesante, no. Eso sería una negociación abierta, limpia. No, el gobierno está yendo con un fin político, a ver si frena al sector empresarial y a ver cuánto aprovecha de él. Los empresarios que siempre son timoratos frente al gobierno, me parece que iban a ir a escuchar y luego pronunciarse. Pero has visto que han abierto el paraguas antes de que caiga la tormenta, ¿no? Y han expresado lo que ya hemos resumido. ¿Qué quiere decir? Que ven que la mano se viene durísima y que es mejor poner los puntos sobre las íes antes de sentarse a conversar. Si aceptan el Comité de Control de Divisas, sus bases los van a colgar. Y si no lo aceptan, el gobierno les va a echar la culpa de que no haya divisas. Y no va a haber divisas. Es decir, sabemos que las fuentes de divisas son exportaciones, inversión extranjera directa, remesas, créditos precisamente y mercado financiero interno. ¿Qué puede generar este control para todos los efectos un efecto especulativo peor que el que generó la ley del oro. Porque la ley del oro hizo desaparecer el oro, pero estamos hablando de un producto
transable en mercados informales. En cambio, en este caso estamos hablando de un control prácticamente confiscatorio de divisas en el sector formal. ¿No es cierto? O sea, el impacto puede ser aún más adverso que el tema de la ley del oro. Pero además, justo lo plantea cuando septiembre, fines de agosto, septiembre, es la época alta en el mercado financiero precisamente de captación de divisa, porque hay necesidad de importar bienes de capital, agroquímicos, insumos productivos, importaciones de más diésel, importaciones de el comercio, etc. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.